Matemáticas a tu alcance. Hola amigos, bienvenidos a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. El día de hoy haremos uso del software educativo Grape para analizar secciones cónicas. Iniciemos explorando el software del día de hoy. Para iniciar, mostraremos el software Grape. Es un software libre que usted puede descargar de cualquier motor de búsqueda. Notemos que es un software fácilmente manipulable. Si usted nunca lo ha usado, pues lo aprenderá a hacer muy rápido. Hay una ventana principal donde se muestra el sistema de coordenadas cartesianas y también hay una ventana llamada panel de datos donde nos muestra las diferentes opciones que tiene. Podemos graficar funciones, relaciones, curvas, podemos dibujar algunos objetos elementales e incluso crear parámetros. Entonces el día de hoy nos vamos a centrar en las secciones cónicas. ¿Qué cosa es una sección cónica? Aquí tengo un documento que nos permitirá ver algunas de las características de esa sección cónica, y es que las cónicas de Apolonio de Pérgamo fueron, por así decirlo, descubiertas alrededor de los años 262 a 190 a.C. Y en ese sentido, algo interesante es saber que lo primero que se descubrió fue la forma de las cónicas, no necesariamente la ecuación que genera esa curva. Entonces, en ese sentido, la historia de la matemática es muy importante. Notemos que si usted tiene, por ejemplo, dos conos que tienen un vértice en común, entonces si usted traspasa una sección transversal, en este caso tenemos un plano estrictamente horizontal, entonces le va a generar círculos, circunferencias. Muy bien, pero en ese sentido también podríamos hacer cortes de diferente tipo. Podemos notar, por ejemplo, que si usted ese plano le da cierta inclinación, entonces ya no obtendría una circunferencia, sino que obtendría una elipse, que es un poquito más alargada y tiene un eje mayor y un eje menor. Si usted coloca el plano en forma vertical, puede notar que va a obtener dos especies de parábolas, ya en sentido contrario. No son estrictamente parábolas, tienen cierta característica, pero los estudiantes al verla por primera vez dicen que son dos parábolas. Debemos hacer notar que la característica de esta curva no es estrictamente el de una parábola, que guardan cierta relación. Las dos regiones de la gráfica, por así decirlo, guardan cierta relación y por eso es que es determinada como una sección cónica. ¿Y cómo obtenemos la parábola? Pues nota usted que en los dos conos que les muestro en pantalla, usted puede notar que esa parábola se obtiene con nada más uno de los conos, haciendo un corte de la sección con una inclinación adecuada para poder obtener esa curva. Entonces, realmente en la historia de la matemática estas secciones surgieron como cortes de un plano con dos conos. Muy bien, una vez dicho esto, tenemos entonces cuatro secciones cónicas. Nos vamos a centrar solamente en dos. Podemos notar que, por ejemplo, aquí tenemos el software Grape, que ya lo tenemos abierto. Tengo abiertos dos software, muy bien ahí. Entonces podríamos nosotros graficar. No son funciones. Tendríamos que la parábola en cierto sentido sí podría considerarse como una función, pero solamente cuando abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces, aquí en relación usted puede notar que podemos dibujar. Para efectos de que el tiempo nos ajuste, solamente vamos a graficar, por ejemplo, un círculo. Un círculo desde la forma, note X, vamos a elevar al cuadrado con, vea, este es un panel donde usted rápidamente puede elevar al cuadrado. Es una especie de calculadora. X cuadrado más, ahora vamos a escribir Y, también lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a escribir igual a 1. Vamos a dar fin de la definición, pero vamos a colocarlo en color azul. Entonces, ¿qué se ha dibujado en la pantalla donde aparece el sistema de coordenadas cartesianas? Pues usted puede ver un círculo. Un círculo tiene la forma de la curva que yo acabo de dibujar ahí, X cuadrado más Y cuadrado igual 1. La curva es los puntos que generan esa región en el plano, pero cada punto tiene lo que nosotros determinamos una ecuación, y esa ecuación sí surgió más adelante en el tiempo, una vez que Descartes pudo determinar el sistema de coordenadas cartesianas. Puede notar que incluso dado un círculo usted puede modificar dando clic aquí donde dice relación,
Entonces usted da clic nuevamente en esa definición y vea que, por ejemplo, si yo quiero tener igualado a 4, observe el radio que cambio va a tener. Vamos a dar OK. Y note que el radio, el x cuadrado más y cuadrado estaba igualado a 4, se puede leer aquí en la parte de relación, pero el radio no es nada más que la raíz cuadrada de ese valor que se encuentra ahí a la derecha, entonces tenemos que es 2. Esa es una sección cónica, el círculo, pero quiero dibujar otra, entonces vamos a dar dibujar. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, a x cuadrado, vamos a colocar aquí, no le coloco más, sino que le coloco un menos, x cuadrado menos y cuadrado, y lo vamos a igualar también a un 1? Vamos a dar fin de la definición y vamos a colocar aquí un color rojo. ¿Ok? Vea lo que sucede con el simple cambio de un signo. Si en lugar de escribir x cuadrado más y cuadrado igual a 4, yo escribo x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, notamos entonces que lo que se me dibuja es una hipérbola. Es muy interesante notar que si usted, por ejemplo, nota el eje Y, es como un eje que refleja una de las partes de esa hipérbola. En ese sentido, se guarda cierta relación con ellos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, lo que yo hago es escribir y al cuadrado, note usted, y al cuadrado menos x cuadrado? Vamos a colocar aquí x elevado al cuadrado, eso es igual a 1. Vea que estoy utilizando 1 con fines nada más demostrativos y le vamos a colocar un color diferente, le vamos a colocar morado. Muy bien, entonces significa que ahora la hipérbola ya no abre sobre el eje X, ahora abre sobre el eje Y. En ese sentido podemos notar que dependiendo de si el signo del X cuadrado o el signo del Y cuadrado es el negativo, entonces podríamos tener que esa parábola abre ya sea con respecto al eje X de forma horizontal o abre de forma vertical. Bien, vamos a considerar que estas dos secciones incluso podríamos modificarlas. Voy a borrar una de ellas. Eso solo la oculté. Pueden notar que incluso si yo doy un clic sobre C2, solamente la oculto. Un clic sobre C1, solamente la oculto. Pero ahora mismo yo lo que quiero es dejar esa gráfica color verde. Vamos a introducir ahí y note que vamos a volver a darle en las propiedades. Quiero que den clic nuevamente en C2 y note que, por ejemplo, si yo este x cuadrado lo divido, vamos a poner acá el signo de división, note que es esta, entre un 4 y luego el y cuadrado lo divido entre un 6, vamos a colocar un número que tiene raíz cuadrada exacta. Damos fin de la definición, entonces notamos que hay unas características bien interesantes. Quiero que se concentren en esta, x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9. En ese sentido, podemos notar que yo puedo diseñar una especie de rectángulo. Note usted, por ejemplo, dónde empiezan esos vértices de estas parábolas. La raíz cuadrada del elemento que acompaña a x cuadrado es 2. Por lo tanto, podemos notar que en el eje horizontal tendríamos que, si usted se desplaza 2 unidades hacia la derecha, entonces tendríamos que ahí empieza el vértice de esa primera parábola. Y si desde el 0 nos vamos 2 unidades hacia la izquierda, ahí empieza el vértice de la siguiente parábola. Una cuestión también interesante es que la raíz cuadrada de 9, que es el otro elemento que le agregué a y cuadrado, es 3. Entonces, si usted se desplaza del 0, 1, 2, 3 unidades hacia arriba, y del 0, 1, 2, 3 unidades hacia abajo, usted puede diseñar un rectángulo de inspección que le permite entender cuál es la finalidad del elemento 4 y cuál es la finalidad del elemento 9. Ahora quiero que noten, por ejemplo, que voy a darle clic nuevamente y a esa hipérbola le voy a cambiar su modificación. Note que voy a hacer uso de un paréntesis. Vamos a colocar aquí un paréntesis. Ahí está. Y a X le vamos a hacer acompañar un más H, vamos a cerrar el paréntesis, y a Y le vamos a hacer acompañar un más K. Ahí tenemos el K. En ese sentido, vamos a dar fin de la definición. Bien, me pregunta por otro operador. Entonces, en ese sentido,
Ok, creo que K no me lo está considerando como un elemento válido. Le vamos a colocar aquí S y vamos a ver si me permite. No, no me permite hacer la definición. Le vamos a poner valores. Al parecer se está poniendo con la hipérbola un poco complicada. Solo quiero probar con C. Ah, está generando un conflicto. Bien, vamos a darle números. Y más 1, H menos 2. Vamos a ver si ahí me lo permite. Ahí sí. No me está permitiendo generar un parámetro porque quizás el grep no tiene este alcance, pero usted podría buscar incluso otros para esas condiciones. Quiero que noten qué le pasó a esa parábola. Mantuvo su forma, observe, mantuvo su forma, pero en ese sentido tuvo un desplazamiento. Notemos entonces que ese 2 que acompaña a X y ese 1 que acompaña a Y me permite que esa gráfica se desplace. Si notamos hasta dónde se desplazó, desde el 0, ¿vea? Tratemos de llegar al centro. El centro sería este punto que tenemos acá. Y en ese sentido tendríamos que ese puntito, únicamente si lo desplazamos, vea, 1, 2 unidades para la derecha, se mantiene esa característica. 1, 2 unidades hacia la izquierda, se mantiene esa característica. Recuerden que el 4 que mandé yo a dividir en la expresión, si usted le calcula la raíz cuadrada de 4, eso es 2. Entonces, del centro, que es el eje de simetría, hacia la derecha 2 unidades, ahí está el vértice de la primera rama. Y hacia la izquierda 2 unidades, ahí está el vértice de la segunda rama. En ese sentido, se satisface esa condición. ¿Qué es lo que le hace a X y a Y que yo le agregue entre paréntesis un elemento? Eso es muy fácil. Simplemente desplaza toda la gráfica, tanto en X como en Y. Puede notar entonces que en X, quien está acompañando es 2. Del 0, si yo me desplazo 2 unidades hacia la derecha, y luego, como es un 1 positivo el que acompaña a Y, me desplazo una unidad hacia abajo, como lo puede ver en pantalla, entonces ese es el desplazamiento que tuvo la hipérbola. Es muy importante notar que este software le puede ayudar a todo ese aprendizaje que usted tuvo en el aula de clase, puede llevarlo a la práctica utilizando un software que es más dinámico. El día de hoy hicimos uso del software educativo Grapes. Pudimos notar que es muy interesante graficar este tipo de relaciones, ya que las secciones cónicas no pueden ser consideradas tal cual como una función, porque no cumplen las características de una función. Las relaciones las podemos graficar simplemente escribiendo la ecuación de la gráfica de una sección cónica en este software educativo. Y de esta manera podemos hacer un análisis más a profundidad de estos conceptos matemáticos. Nos vemos la siguiente semana. Así o más corto. Salió más rápido. Gracias. Matemáticas a tu alcance.